Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Ya avisamos hace una semana con Jaime Macías que para los equipos sudamericanos este torneo, este Mundial de Clubes, llegaba en un momento especialmente positivo, bueno, por lo que hace referencia al momento de la temporada, al momento físico de los equipos. Y la verdad es que la clavó Jaime, se está cumpliendo de todas. Algunos de los mejores partidos los han disputado equipos sudamericanos que además están sacando resultados muy positivos. Palmeiras le sacó un empate a 0 al Porto con un encuentro, una segunda parte especialmente, en el que fue superior al conjunto portugués, con un despliegue de Richard Ríos increíble. Botafogo le ganó a Seattle por 2-1. Tuvimos ese empate a 2 entre Boca Juniors y Benfica, habiéndose puesto el conjunto bostero 2-0 arriba. Flamengo, con un gran encuentro de Jorginho, le ganó a Esperance de Túnez por 2-0. Y en la jornada de ayer, con un gran partido de Fluminense, le sacó un 0-0 al Dortmund y River le ganó a Urawa Reds por 3-1. El momento de la temporada es el idóneo. Llegan a mitad de campaña, como si en el calendario europeo este torneo se estuviera jugando más o menos en el mes de diciembre. Están los equipos absolutamente a tope y estamos viendo rendimientos individuales más que destacados. Seguramente los futbolistas que más me están gustando en el plano individual salen todos o casi todos de conjuntos sudamericanos. Vamos a hablar de esto y de muchos temas más en este especial Play Fútbol, porque hoy juega el Madrid contra el Al Hilal. Haremos la previa con Paquillo Mariscal, charlaremos también de ese Seattle Atlético de Madrid del día de mañana y comentaremos los partidos y actuaciones más destacadas de lo que llevamos de torneo. Empezamos. Vamos allá, segundo episodio de Play Fútbol desde que arrancó el Mundial de Clubes, especialmente puesta nuestra mirada en ese Real Madrid Al Hilal con el que va a abrir fuego el nuevo Real Madrid, el Madrid de Xabi Alonso, pero muchos temas más que tratar con mi compañero, mi amigo Paquillo Mariscal, que ya nos escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Pues muy bien, aquí en Barcelona a una temperatura normal, ahora mismo mi móvil marca 28 grados, bueno, normal, para ser las 10 de la mañana hace un calor que flipas, pero bueno, que son 28 grados, una sensación térmica de un poquito más, de 30, es un calorazo que flipas, pero se lo contamos a la audiencia, está un poco preocupado Paquillo por si se escuchaba el aire acondicionado, porque Paquillo, vosotros estáis igual 10 grados por encima, ¿no? Sí, mi móvil marca 37, la sensación térmica pues será unos 40. Imagínate, una alegría, parece que estamos en Miami, Seattle o demás, ¿sabes? La calufa de Jaén. Para que lo sepa la FIFA, en Jaén, en junio, un mundial no se puede jugar. Otra cosa. No, ojo, la FIFA no lo sé, Bruno, sí, pero ya. Que se juega el ascenso el Real Jaén el domingo a las 8 de la tarde, cosa que me parece que podía, teniendo en cuenta que ya no hay más partidos, podía haberlo puesto perfectamente a las 9:30 de la noche y la gente hubiese ido exactamente igual, ¿sabes? Pues sí, no habría ningún problema. En España estamos acostumbrados a poner los partidos muy tarde. El de la final de Copa se jugó a las 10 de la noche, pues siendo las circunstancias climáticas en las que estamos, pues perfectamente lo podrían haber puesto un poquito más tarde. Bueno, suerte al Jaén, también a su contrincante, que no se nos enfade nadie. ¿Contra quién es, Paquillo? ¿Te soy sincero? Sí. Contra Alcalá de Guadaira, que no sé exactamente cómo se llama el club porque ha cambiado de nombre varias veces. Vale, bueno, o sea, sí. Sé que Alcalá de Guadaira. Yo estoy un poco desconectado de muchas suerte de Jaén, pero bueno, es que no puedo comentar aquí todas las vicisitudes del club, las cuales me han hecho desilusionarme. Creo que lo he dicho con mucha
siendo muy sutil, Bruno. Sí, no, se te ha entendido perfectamente. Bueno, vamos al Mundial de Clubes, que es por lo que seguramente nos escucha más gente. Paquillo comentaba, Sí. ya los he oído en el comentario inicial, en la introducción. Me están gustando mucho los equipos sudamericanos, cómo están haciendo pie en el torneo, en sus inicios. Es una evidencia que los clubes sudamericanos se lo toman de otra manera. Los mundiales de clubes, las aficiones viajan en masa. Es una evidencia que lo enfocan desde un prisma de oportunidad de ganar por una vez a los europeos, y ya lo estábamos citando, los resultados son buenos, y casi te diría, Paquillo, que las sensaciones aún mejor que los resultados, porque Fluminense empató a 0 pero le pudo ganar perfectamente al Borussia Dortmund. Boca empató pero llegó a estar 2-0 ganándole al Benfica. Palmeiras, especialmente en la segunda parte, fue muy superior al Porto. Creo que hay síntomas de pensar que pueden al menos plantar cara a los equipos sudamericanos, ¿eh? Sí, yo creo que hay que empezar por una sensación, por lo que tú has dicho, más mental o más de competitividad. Luego podemos hablar del juego, porque yo creo que se la han tomado muchísimo más, no digo muchísimo más en serio, pero sí se nota esas ganas, ¿no?, de demostrar quizás que pueden ser superiores o competir muy bien contra los europeos, que quizás son los grandes favoritos. Y segundo, sobre todo, pues que ellos se toman el fútbol de otra manera. Yo creo que muchos equipos europeos, pues lo hemos visto en cuanto a alineaciones, intenciones, ritmo de juego y demás. No sé si es que se han tomado esto como, bueno, testar un poco el nuevo torneo, vamos a ver, quizás tenemos armas como para poder doblegar a cualquier rival solamente con la camiseta, pero se ha demostrado, tú comentabas, ha hecho un buen repaso a todos, pero también está Flamengo, River, que también han dejado muy buenas sensaciones. Vamos a ver Sí. cómo va fluyendo el torneo, pero desde luego ahora mismo, si me preguntas cuáles han sido mis favoritos, yo te diría que prácticamente todos los sudamericanos por encima del europeo. Mm. Yéndonos a nombres propios, a mí, más allá de que el foco estaba puesto en Estebao William y en Rodrigo Mora, que cada uno en lo suyo hicieron cosas muy interesantes, especialmente me gustó el portugués, pero en Palmeiras el partido de Richard Ríos, el despliegue físico de ese jugador, que Richard Ríos, el internacional colombiano, no esté jugando en Europa a sus 25 años, a ver, responde primero a que en Brasil se está pagando bastante pasta a los futbolistas hoy en día, y que Palmeiras además es uno de los equipos que opta año tras año a ganar la Libertadores, y eso es un atractivo muy importante para jugadores como Richard Ríos. Y segundo, seguramente, a que nadie en Europa ha hecho la apuesta firme por él, pero vamos, me parece jugador, lo pensaba el otro día, lo pones en el Atlético del Cholo y le soluciona ahora mismo a Simeone varios de los problemas que tiene ese equipo en el centro del campo, ¿eh? Sí, además un perfil muy Simeone, estoy contigo, un perfil muy de ida y vuelta, muy enérgico, muy de presionar, que te ayudan en ambas fases del juego, que luego no está exento de técnica, luego tiene capacidad para último pase, para incluso cuando se descuelga lateraliza un poco, porque en Colombia lo vemos un poquito más en el rombo en el que suele jugar, dobla línea de fondo. Me parece un futbolista muy interesante. Con respecto a Palmeiras, también hay que decir, y que no esté en Europa, el caso de Piquerez, el lateral barra carrilero izquierdo, que yo creo que también tiene nivel muy profundo, gana muchos metros en campo contrario, luego tiene buen timing para que su espalda no se la cojan constantemente, y sobre todo es muy paradigmático, Bruno, el caso de Gustavo Gómez, el central, que hizo un partidazo una vez más, Sí, sí. secando a Samu, 32 años, y es verdad que sí estuvo en Europa, pero bueno, estuvo en un Milan venido a menos. El Milan pre esa Serie A que ganaron con Pioli, donde cualquier defensa, fuese el que fuese, como si hubiese estado ahí Beckenbauer, para que me entendáis, hubiese sufrido mucho, porque era bueno, un Milan de retales, sinceramente. Pero ahora mismo estaría para que lo fichase también. Fíjate, también me parecería un jugador muy acorde para lo que necesita el Atlético de Madrid. Estamos viendo actuaciones de centrales sudamericanos a la antigua, de centrales a la antigua, porque Costa, por ejemplo, el de Boca, también hizo un partido en ese sentido muy importante contra Benfica. Te leía, Paquillo, destacar el debut en esta competición de Jorginho, ya exjugador del fútbol europeo, del Arsenal fue su último equipo, mandando en el centro del campo de Flamengo. Es verdad que era contra Esperance, pero dando una asistencia de uno de los goles. Bien Jorginho mandando y además jugando a diferentes alturas, entendiéndose muy bien con Eric Pulgar, que yo creo que es un centro del campo bastante complementario el de Fla, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, hay que decir que Flamengo quizás es el proyecto más importante de Brasil, uno más importante de Sudamérica, que tiene la capacidad de fichar este tipo de jugadores que vienen de Europa y que se van allí no solamente por el dinero, que también, como es lógico y hay que comentarlo, sino por la plantilla que tiene, la competitividad y hasta dónde llega. Y Jorginho es un caso así, de todos teníamos muy claro que iba a salir del Arsenal. Este último año ha tenido ya una protagonismo más residual. Y ha hecho, en su debut, no solamente ha demostrado todas sus cualidades, esa capacidad de marcar el ritmo, esa capacidad de distribuir, de organizar, de que se salga con limpieza desde abajo, sino que ha mejorado a Eric Pulgar, que era un futbolista que en su momento apuntaba muy alto, pero que quizá necesitaba no tener la responsabilidad de ser el único que organizaba el juego. Activando de Arrascaeta, Jorginho, porque bueno, creo que pueden formar ahí un triángulo muy interesante, descendiendo entre centrales, lateralizando. Bueno, cabe recordar, Bruno, que en la 21-22, Jorginho, si no fue el mejor mediocentro posicional de Europa, ando muy cerca. Estamos hablando de un futbolista que en su momento lo quiso Guardiola y que, bueno, yo creo que todavía tiene muchísimo fútbol como para en un juego, en un campeonato como el Brasileirao, poder dominar sin lugar a dudas. Y estoy viendo cosas que me gustan de Filipe Luis como entrenador, que además hay una estadística que es brutal, ha empezado hace pocos meses, pero lleva más títulos que partidos perdidos desde que es el primer entrenador de Flamengo, que es verdad que se junta el estadual de Brasil, que para Flamengo generalmente perder ahí es poco habitual, pero bueno, ahí está el Flamengo de Filipe Luis, que tiene pintaza también como entrenador. Algún día hablaremos seguramente estos días de Mundial de Clubes, nos introduciremos un poquito más y profundizaremos en las figuras de Abel Ferreira, que también es un pedazo de entrenador, el portugués de Palmeiras, y de Filipe Luis. Pero nos quedan un par de nombres propios por destacar. Luego cerraremos con Mastantuono. No fue súper brillante, pero a mí tiene unas cosas el partido Mastantuono con River que me gustó bastante. Me parece muy positivo de cara a futuro, pero Fluminense, que seguramente de los brasileños era el que llegaba con más dudas a nivel de juego y demás, pues bueno, empató a 0 contra el Dortmund, pudo ganar perfectamente. En la primera parte fue muy superior, en el cómputo global yo diría que también fue superior a los alemanes. Hay una doble parada de Kobel que es impresionante en la segunda parte, y especialmente, si hay que citar un nombre propio, John Arias, también colombiano, jugador que hace ya mucho tiempo que con el Flu, que fue campeón de la Libertadores, ya era muy importante, pero que ha ido ganando todavía más peso. Ahora juega en una banda John Arias, en la otra Canovio generalmente, y es muy peligroso Fluminense por las bandas, pero qué partidazo de John Arias, no siendo un extremo, a pesar de que tiene cuerpo de extremo puro, Paquillo, de lateral incluso, él cae mucho por dentro, le gusta pisar zonas interiores, le gusta ser el futbolista que hace un par de regates y lanza el contraataque de su equipo. Más allá de lo que hace en el último tercio de campo, me parece un jugador muy, muy productivo para su equipo, ¿eh? Sí. Volvemos a hablar de igual que Richard Riolo de Colombia, fíjate, qué generación. Y también ha jugado mucho, te estaba escuchando y es verdad que empieza a tirar de un costado, pero a él le gusta pisar carril central. En Colombia también ha jugado mucho en ese rombo como un interior, ¿no? Un costado porque tiene esa agilidad quizá que engaña un poco porque es verdad que no es muy alto, pero es un poco más pesado, pero engaña porque luego se gira muy bien y también sabe jugar de espalda. Yo creo que trajo en jaque al Dortmund, que volvió a demostrar el Dortmund, hablando del repaso del equipo europeo, que no sé si se tomó muy en serio, ¿verdad? Que quizá el Dortmund tuvo algo más de ritmo que otros y un poco más de intención ofensiva de ir por el partido, pero evidenció que tiene muchos problemas en defensa. A mí me parece un equipo que con Sule, Antón, es verdad que jugó Ben Sebaini, que está acostumbrado a jugar también de central. Pero demostró que, tú lo comentabas, esa doble parada de Kobel, no solamente parada, sino mucha llegada a la inmediación a los piquitos del área también por parte de Canovio en el sector izquierdo, el extremo Charrúa, y Arias, un futbolista que consiguió traer en jaque a toda la defensa del Dortmund, y también destacar, como hablábamos antes, a Thiago Silva, con sus 40 años. Si antes hablábamos de Gustavo Gómez, hablando de centrales, que bueno, Guirassy ni estuvo ni se le esperó, y no solamente Guirassy, también en ese sector que hay un poquito, en ese perfil diestro de la defensa fluminense de Yemi. Thiago Silva, una leyenda de esto, tenía que hablar de Thiago Sí, Silva, hombre, Bruno. claro. Es evidente, es el nombre de este Fluminense y el gran líder, obviamente.
Me dejaba para el final lo de Mastantuono, seguramente con todo el foco que tiene encima el jugador argentino, porque acaba de ser anunciado su fichaje por el Real Madrid. La gente esperaba un gol y una asistencia, 2 asistencias, un partido en el que fuera pues claramente la estrella. No fue así. Pero me parece que hay cosas muy rescatables, o incluso más, del del partido de Mastantuono, Paquillo. Eh, Acaba con 19 duelos en el partido, 19 disputados, de los cuales gana 11, más del 50%. Eso es, para un jugador eminentemente ofensivo, son números bestiales directamente. Y hay otra cosa muy buena. Intentó 8 regates, que es una cifra bastante alta, pero además es que completó 4, un 50%, que también está bien. Es decir, la presión supo jugar con ella. Si no acabó de brillar, no me parece que fuera porque tenía demasiado foco encima, porque el chaval no paró de intentarlo. Tiene un total de 31 pases intentados, 27 completados, muchas intervenciones en el partido. Aunque es verdad que la gente esperaba más la versión de Mastantuono, desequilibrante en último tercio. No llegó tantísimo a eso, solo un pase clave, por ejemplo, un pase que dio lugar a ocasión de gol. Pero yo creo que el partido de Mastantuono no es tan flojo ni tan discreto como la gente está queriendo pintar, Paquillo. No, claro, pero el relato es ese. La gente esperaba pues la versión de crack, ¿no? De definitorio y que fuese el que apareciera en los titulares. Los datos reflejan algo que creo que es importantísimo con vista, sobre todo, a analizar el impacto en el Real Madrid, ¿no? Bueno, y el impacto en este Mundial de Clubes, que no sabemos si River Plate. A mí me gustó la versión de River Plate. No el que más, pero me gustó. El chip que tiene mental de pérdida de balón de su equipo, al duelo, ir a presionar y a ayudar. Estamos hablando de que tiene a Nacho Fernández en ese sector, que bueno, un futbolista ya veterano, también es muy implicado en la ayuda, y eso va a ser importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que ha tenido el Real Madrid con Mbappé, Vinicius, Rodrigo de Amar, el déficit defensivo de las estrellas ofensivas, ¿no? Y luego el tema de la capacidad de eliminar rivales. A lo mejor no aparece en el último tercio, no aparece para dar esa asistencia, no sale del regate y la puso en la escuadra y anotó gol, pero sí es verdad que rompe línea rival, salta la presión del rival, o simple y sencillamente con ese regate, esa capacidad de irse, pues ya agiliza mucho y da mucho más fluidez a la circulación y permite que su equipo pues tenga más claridad. Un futbolista que a lo mejor no brilló en este caso, en ese sentido, pero que también hay que reconocerle otras virtudes que tiene con 17 años, que es que creo que esa implicación defensiva es algo que le puede ayudar a crecer y que sea un crack, de verdad. Pues hemos repasado los nombres propios de unos conjuntos, los sudamericanos, que están levantando la voz en este Mundial de Clubes, este primer Mundial de Clubes. Antes de ir a lo que tenemos por delante, nos centraremos sobre todo en Real Madrid, Atlético y Manchester City. Eh, Paquillo, a ver cómo lo digo. Continúa la leyenda de Sergio Ramos. Es increíble lo de este futbolista. Qué salto pega para marcar de cabeza el gol que ponía por delante en ese momento a Monterrey. Un gol que me recuerda bastante además al de la final de la Champions contra el Atlético de Madrid. El movimiento que hace para despegarse de la marca es buenísimo. Es el líder total y con esa asistencia, buen centro, porque era un gran centro de Oliver Torres. Acaba levantándose por encima de la defensa y marcando un golazo de cabeza. Continúa la leyenda de Ramos, hay que decirlo así, Paquillo. Sí, con 39 años hay que decir que el día de la hora H siempre está importante y eso va a ser así. Va a estar en el día que se retire Bruno, tanto con el Real Madrid como con la selección española o fíjate, este debut en un torneo como Mundial de Clubes también deja siempre su impronta. Eso habla, hay que hacer la analogía, la comparativa con Cristiano Ronaldo, ¿no? De que a pesar de la edad, cuidarse físicamente, aunque esté en un campeonato menos competitivo como el mexicano, pero llega un momento así y él sigue demostrando que es una leyenda total. Y hay que decir que en el gol le gana a Bastoni el salto, que no se lo gana cualquiera, con todos mis respetos para Pavard, a Chervi o cualquiera que pudiese marcarlo. Le gana a uno de los mejores centrales del mundo actualmente con ese fútbol de la calle, ¿no? Esa experiencia que tiene Ramos de despegarse y luego, efectivamente, como tú bien decías,
recuerda mucho solamente que va al otro palo, pero es un gol muy, muy similar al de Lisboa del 2014. A punto de marcar también un golazo Sergio Canales, se le pegó desde su casa, acabó el balón en el palo, así que bueno, buen debut de Monterrey. Yo ya dije que me parecía que podía pelear en el grupo por clasificarse y la verdad es que ha arrancado bastante bien con ese empate por sorpresa, empate a 1 contra el nuevo Inter de Cristian Chivu. Vamos a lo que tenemos por delante, empezando por ese Real Madrid Al Hilal, debut del equipo de Xabi Alonso. No sé qué tienes ganas de ver. Para empezar, Paquillo, a mí lo que más me llama la atención es ver el sistema y cómo aplica el juego de Xabi Alonso a este Real Madrid. Se está hablando mucho de que va a ser defensa de 4, prácticamente un 4-4-2, en el que los volantes, eso sí, van a ser muy, muy ofensivos en el centro del campo. No sé si, te digo la verdad, a mí el nombre me parece Xabi Alonso. Con lo que hay, es verdad que tengo ganas de ver a Hausen y compañía, y a Trent, obviamente, pero casi tengo más ganas de ver el dispositivo táctico, cuáles son las intenciones de este equipo, si quiere más balón, menos balón, construir más desde atrás, ser un poquito más vertical. Tengo muchas ganas de ver este Madrid de Xavi, ¿eh? Sí, yo también tengo muchas ganas y evidentemente estoy en tu línea. Lo primero, el sistema, porque se ha hablado tanto. Yo creo que va a ser una línea continuista. Yo creo que no va a implantar su línea de 3 y carrilero. De momento, digo de momento, creo que no ha tenido tiempo para trabajar. Creo que estamos viendo de lesión tanto Militao, Carvajal, etc, etc, etc. Faltan fichajes, lo ha demandado y yo creo que este no va a ser el Real Madrid que veamos cuando empiece la temporada 25-26. Y yo creo que va a ser una línea de 4 atrás. Yo tengo ganas de ver, sobre todo, yo creo que va a ser un equipo que va a trabajar mucho más los mecanismos a la hora de salir jugando desde atrás. Para eso el fichaje de Hausen y sobre todo de Trent Alexander-Arnold. La disposición táctica de Trent Alexander-Arnold, si le va a pedir que sea profundo y esté muy abierto, o si va a ser un lateral interior, ¿no? Que pise zona de centro del campo, sobre todo teniendo en cuenta si a Bellingham empieza en teoría cerca del pivote, le permite que se descuelgue para que sea Arnold con balón el que se acerca ahí. Y luego, sobre todo, Bruno, como te comentaba antes Mastantono, quiero ver la implicación defensiva de los de arriba. Sí es verdad que se ha hablado mucho de el chi, el carácter, la energía que está intentando implementar Xabi Alonso, de que hay que trabajar, ya sabemos el titular de el que no corra o no trabaje no juega. Eso tiene una línea muy delicada. ¿Te acuerdas cuando Luis Enrique sentó a Messi, Neymar y Piqué, ¿no? En San Sebastián y el que no corriera no hace 10 años, ¿eh? El que no corriera no jugaba y al final tuvo que dar su brazo a torcer. No quiero comparar ni muchísimo menos, pero es cierto que en clubes como el Real Madrid hacer que estrellas así de este nivel se impliquen defensivamente va a ser complicado. Pero sobre todo ver lo que te comentaba, la salida de balón, la posición de Arnold y sobre todo si hay un equipo que vaya a presionar arriba o que espere un poquito más quizá en centro del campo. Vamos a ver, ganas de ver a Trent, a Hausen y a este nuevo Real Madrid de Xabi Alonso ante un Al Hilal que no sé si lo compartes, Paquillo. Tú vas mirando, es verdad que es el primer partido con Simone Inzaghi en el banquillo. Es cierto que no vienen de hacer una buena temporada en la que acabaron perdiendo la Liga. Si no recuerdo mal, fueron semifinales de la Champions de Asia que cayeron también eliminados, no sé si semis o cuartos, pero no llegaron a disputar la final. Pero tú vas repasando la plantilla y es una plantilla que la pones en la Champions League europea y no desentona. O sea, es que tiene a Bono en la portería, defensas como Altan Bakhti que nos encantó en el Mundial, Koulibaly, Renan Lodi, el ex del Atlético de Madrid, tiene a Joao Cancelo, centrocampistas del nivel de Rúben Neves, Milinkovic, Savic, extremos como Salem Al-Dawsari, como Malcolm, y gente arriba como Mitrovic, Marcos Leonardo también, el joven brasileño que tiene también buena pinta. Es un equipo que igual Champions, a ver, en Champions hay peores equipos que este, no competiría por llegar a cuartos de final de la Champions, pero que es un equipazo y que además ahora llega con ese impulso de energía de tener en el banquillo a alguien como Simone Inzaghi. Sí, a ver, en cuanto a plantilla de las mejores de Arabia, mira que se han fichado, mira que ha habido movimiento en los últimos 2 o 3 mercados, los últimos 2 o 3 años y cualquier plantilla de la liga de allí es muy potente, pero esta quizás sea no solamente por nombres, que lo estabas tú relatando muy bien, sino por posiciones, ¿no? Por ser complementarios. Quiero decirte, hemos hablado de Rubén Neves y Milinkovic Savic. Me parece que si te pones a pensar, pocas parejas de mediocentro o de centrocampistas más complementarios, uno más posicional, otro con más libertad.
El tema de Aldasari, que sigue siendo uno de los mejores futbolistas de allí. Estamos hablando de 15 goles, 15 asistencias en un año, como tú bien decías, que no ha sido el mejor de todo de Al Hilal. Mitrovic, que necesita nada para dominar allí, que yo creo que este Mundial de Clubes también, porque le sucede con Serbia. Serbia lleva siendo un fracaso y un desastre en los últimos mundiales, Eurocopa y demás, pero siempre aparece. Yo tengo mucha ganas de ver, sobre todo, también porque mucha gente puede pensar que Simone Inzaghi, cuando llegó al Inter, recogió el legado de Conte, que es así en cuanto a forma, ¿no? Ese sistema de tres centrales, carrera y demás, pero él ya lo tenía, no solamente fue por Conte, él ya lo propuso la Lazio, quiero decir, Sí, sí. es un sistema suyo también, que le gusta y que le funciona bien. Y en Al Hilal vamos a ver si es capaz también de, con este poquito tiempo, como comentábamos antes de Xabi Alonso, implementarlo, colocarlo, darle forma a este sistema o ser una línea más continuista también en estos primeros partidos y formar con ese 4-2-3-1 que venía teniendo Al Hilal. Acabaremos luego con el Manchester City, ese Real Madrid Al Hilal a partir de las 9 de la noche. Para mañana el partido del Atlético de Madrid contra Seattle Sounders. Aprovechamos ya para hacer la previa y así no hace falta que hagamos episodio extra mañana. Lo mismo haremos en el fin de semana con los partidos que hay de Madrid Atlético domingo y lunes. Pero yendo al Atlético, el inicio fue muy malo. Es verdad que condicionados, pues un campo que no estaba bien, pero sobre todo diría por el calor, aunque también afectó obviamente a los jugadores del Paris Saint-Germain. Es necesaria desde ya una reacción y yo creo que no estando el equipo a nivel físico top, hay que apostar por ese tipo de perfiles, por los que físicamente Paquillo estén mejor, y me duele decirlo, pero igual no me cabe Griezmann en un contexto en el que tenga que sufrir tanto el Atlético de Madrid. Es verdad que las condiciones climáticas van a ser otras, va a jugar en Seattle, se esperan unos 20 grados para la hora del partido, estamos hablando de 10 grados menos, que es un contexto para el cuerpo humano 100% diferente, o sea, le cambia el contexto absolutamente, pero yo sí que vi a un Atlético cansado, que corrió muchísimo detrás de la pelota. El partido va a ser otro contra Seattle, pero se exige, vaya, una respuesta desde ya, después del 4-0 en la primera jornada contra el PSG. Yo difiero, a ver, sí va a ser otro el partido, evidentemente, no sin desmerecer a Seattle, no tienes al PSG, que probablemente sea el mejor equipo de Europa ahora mismo, no porque haya ganado la Champions, sino por las sensaciones y el juego, evidentemente. Eh, yo creo que Simeone, más allá de lo de Griezmann, yo es que creo que la continuidad de Griezmann con el Atlético de Madrid me parece fallida, en mi opinión. Creo que tenían que haber separado sus caminos, sinceramente. Creo que no puede darle ahora mismo en el planteamiento de Simeone lo que necesita, en ese enlace, en ese enganche, por una cuestión física, por una cuestión de ser complementario con Julián. Yo creo que el Atlético de Madrid funcionaría muchísimo mejor con Julián en ese rol y un Sorloth, o si quisiesen fichar como hemos comentado aquí en el Play, en el mercado de fichaje, un Darwin Núñez, etcétera, que fijase más arriba. Pero luego creo que, sinceramente, Simeone apostó, Bruno, por lo que tú comentabas, por los jugadores que a priori todos entendemos que físicamente tienen más fuerza, más energía, porque jugaron Simeone, Llorente, Galán, De Paul, pero fueron atropellados absolutamente por un PSG que fue infinitamente superior, y si tampoco a pisar el acelerador, como habíamos visto en otras ocasiones durante la temporada del PSG. El Atlético de Madrid tiene muchísimos problemas. Yo creo que tiene un déficit la plantilla brutal en todas las líneas. Creo que incluso algunos jugadores que apuntaban a mejorarlo hace 12 meses, como Lenormand, se han contagiado de ello, no están funcionando, y es que ahora mismo me parece que el Atlético de Madrid, sinceramente te lo digo, es un milagro de Oblak y milagro de Julián Álvarez, que es el crack arriba. Sí, es literalmente así. Un Seattle, el rival que perdió en la primera jornada contra Botafogo, pero que tiene cosas interesantes. No fue a presionar muy arriba, se plantaba prácticamente en un 4-4-2 y esperaba en bloque medio, más bien, y eso sí, trataba de ser bastante vertical cuando salía. Y algunos nombres propios, por ejemplo el de Obel Vargas, el centrocampista de Seattle, centrocampista mexicano que nos gustó sobre todo por la capacidad que tiene para, desde el punto de vista individual, desde esa capacidad para eliminar rivales, lanzar contragolpes del equipo. Tan solo 19 años,
centrocampista ofensivo, no es un pivote defensivo ni mucho menos, pero sí un jugador capaz de encontrar soluciones. Me gustó especialmente y me sorprende, Paquillo, que no haya debutado con la absoluta. Si no me equivoco, está como mucho. Yo lo había visto en algún partido en inferiores y he estado buceando y no le he visto todavía que haya debutado con la absoluta. Estamos hablando de un futbolista de muchísimo futuro. Mira, sí, me equivoco, sí que ha debutado, lo hizo en octubre del año pasado, 2024. Es verdad que había estado incluso con inferiores de Estados Unidos, tuvo ahí la duda y finalmente parece que se ha decidido por México, pero de lo que tiene Seattle, seguramente junto con Rusnak y compañía, de lo más destacadito, ¿eh? Sí, 19 añitos, piano con él, porque es un jugador que yo creo que si le dan cariño, nota también puede ser una estrella. Apunta a todo, tiene ese talento, esa calidad individual, se le nota en cuando recibe en cada acción, en cada gesto, en cada movimiento. Yo creo que puede evolucionar a ser un jugador quizás más de tres cuartos de campo, no defender tanto la base, estarlo tanto ahí, porque tiene esa habilidad para, bueno, pues para generar ventajas, ¿no? En la última línea. También destacar, por ejemplo, me sorprendió que no jugase De la Vega, el argentino, que me parece un jugador también jugó los últimos 20 minutos, quizás mejor para jugar en banda que Jesús Ferreira, estadounidense, que creo que ah, juega bastante mejor por dentro o como punta o como segundo punta. Y a pesar de que no estuvo bien, Ryan Kent, el inglés, el ex del Celtic, entre otros equipos, Fenerbahce, me parece un jugador también voy a tener en cuenta, que es verdad que no le salieron las cosas, que estuvo muy bien cerrado por Vitinho en esa banda derecha, en esa banda izquierda de ataque de Seattle, pero sí, luego por supuesto te lo ha dicho, Rusnak y el mito Frey en portería, que con 39 años, ya que habíamos hablado antes de Thiago Silva, Sergio Ramos y demás, también destacar al mítico portero suizo, que sigue dando muy buen nivel. Totalmente. Vamos a ver cómo se le da el partido al Atlético de Madrid, porque es clave, y va a ser fundamental ya no solo ganar, sino convencer también. Va a ser absolutamente fundamental. El debut del Atlético de Madrid contra el PSG fue un desastre y este segundo partido va a marcar un poquito por dónde pueden ir los tiros para el cuadro de Cholo Simeone, al que yo vi. Repasé la rueda de prensa, le vi especialmente combativo, diciendo que el PSG, repitiéndolo muchas veces, era una plantilla muy joven. Yo creo que está pidiendo a gritos que haya jugadores jóvenes y de talento ya hechos para la élite en el Atlético de Madrid y que no tenga que ser él el que les ponga a competir a nivel élite, que al final eso también es un entrenador, no nos engañemos. Así que creo que va a ser interesante ver cómo en los próximos días, meses, semanas el Atlético de Madrid del Cholo Simeone 25-26 se va dibujando, porque creo que a nivel de plantilla, teniendo una plantilla en la que cada posición estaba bien doblada y demás, o no le ha sabido encontrar Simeone y dar todo el rendimiento que esos jugadores pueden dar el Cholo, o se ha quedado bastante cortita en el tramo final de la temporada esa plantilla. Lo va a tener que discutir Simeone con la directiva en las próximas semanas. A las 6 el Atlético de Madrid juega, vamos a decirlo, en la madrugada de jueves a viernes, a las 12 de la noche, por eso hacemos ya la previa. Hoy mismo, a las 6 de la tarde, debuta el Manchester City contra Wydad de Casablanca. Debuta el City de los nuevos fichajes de Aït-Nouri, de Reinders y de Cherki. Le hemos pedido al gran Andrés Onrubia que nos hable un poquito de Cherki, de su posible encaje en el Manchester City. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Pues en mi opinión el fichaje de Cherki por el City es uno de los más estimulantes quizá del verano, porque es un futbolista único, un elegido técnicamente. Creo que ha hecho una temporada que, si lo habéis hecho en un equipo grande de Europa, estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores en su posición. Ha acabado máximo asistente de la Europa League, máximo asistente de la Liga Francesa. Ha tenido cifras extraordinarias, un equipo que no le ha potenciado nada, y por eso creo que su salto al Manchester City es idóneo para que se consagre como lo que es uno de los mayores talentos de la última década de la Liga Francesa. O sea, es un futbolista que lleva jugando, no como titular, pero sí brillando desde que tiene 16 años. De hecho, en su primera titularidad en un partido de Copa de Francia marca 2 goles y con 16 años ya denota que
Estamos ante un talento espectacular y lo que más le reprochaban a Cherki pues era un poco su disciplina, ¿no? Era un jugador muy regular, muy díscolo, que su higiene de vida, por así decirlo, no cumplía con los estándares de un futbolista profesional, pero ha sabido corregirlo y se ha convertido en una de las mayores promesas de la Liga Francesa. El encaje en el City, pues hay un gran debate en Francia, ¿no? De ese debate. Hemos visto que el City en los últimos años pues ha fichado a muy buenos jugadores, pero hay algunos que por circunstancias no se han adaptado al juego de Guardiola. Yo sinceramente no le veo pegado en la banda, porque creo que meterle en la banda derecha o encorsetarle en una de las bandas es prácticamente limitarle el potencial. Es un jugador que, como él ha definido siempre, quiere jugar libre, se quiere mover por prácticamente entre líneas continuamente, y por eso Guardiola, que yo creo que le conoce perfectamente, no le va a encorsetar. Es un jugador que necesita movilidad, que necesita recibir muchos balones al pie, generar juego, es un generador de juego continuo, un conector quizá de mediocentros y delanteros, pero lo que yo creo que va a brillar es en ese último pase que tiene un último pase extraordinario, sabe jugar contra repliegues muy bajos, ve pases donde nadie los ve y también tiene regates espectaculares. Yo creo que puede jugar cerca de la base, donde más veo yo, porque no tiene una zancada de largo recorrido, es por detrás de Haaland. Creo que Haaland, con esa arrancada que tiene al espacio, se puede nutrir muy bien de Ryan Cherki. Yo creo que no va a ser un Grealish, o sea, no creo que le ponga en la banda izquierda o en la banda derecha y le tenga ahí pegado para fijar al lateral rival, y estamos ante, posiblemente, si se cumplen todas las expectativas, unos fichajes del verano. Creo que se va a ir a dobles dígitos seguro en la Premier, un equipo que va a dominar continuamente, rodeado de muy buenos futbolistas, además va a tener a Reinders detrás y vamos a ver cómo llega Rodri, pero creo que le pueden dejar en ventaja continuamente y las ventajas las genera él. Entonces, si no es irregular, que no lo ha sido esta temporada en el Olympique Lyonnais, si consigue ser disciplinado, que es algo que también ha mejorado sobremanera esta temporada en el Olympique Lyonnais, estamos ante un fichaje de un lustro y de una década. O sea, creo que Cherki es ahora mismo uno de los mayores talentos, si no el que más, con permiso de Doué, de todo el fútbol francés. Un jugador que levanta la grada, es un futbolista por el que pagas una entrada, y pienso que Guardiola le va a moldear bien. Lo que no puede hacer Guardiola es encorsetarle en una zona y darle libertad, que es lo que él dijo en una entrevista. En una entrevista, nada más llegar al City, dijo que le habló con Guardiola y dijo que cuando tuviera la pelota que podía hacer lo que quisiera, que fuera libre. Entonces ahí entendemos que Guardiola se ha convencido de que tiene que darle libertad y que juegue y se mueva por todo el frente de ataque. Paquillo, estamos hablando, fíjate cómo le ve, cómo le admira a Andrés, que a mí es un jugador que me encanta también, Cherki, pero ¿dónde está el fallo? Quiero decir, ¿por qué le cuesta tan solo 40 millones de euros al Manchester City un futbolista de la dimensión que está citando Andrés? Es verdad que a mí me ha parecido algo irregular. Este año no lo ha sido, o sea, este año ha hecho un año completo muy bueno. Para mí, después de Bruno Fernández, ha sido el mejor jugador de la Europa League, y si no ha sido mejor que Bruno, ha sido porque Bruno es el líder auténtico de un equipo que llegó al menos hasta la final. Pero en cuanto a producción ofensiva no se ha quedado atrás. Es un talento impresionante, pero claro, está esa duda de la implicación defensiva seguramente, de esa presión tras pérdida a la que Guardiola quiere implicar a todos sus jugadores y va a ser activo en ese tipo de acciones. A mí casi te diría que me queda solo esa duda y la duda de la posición. Si no, es verdad que es un futbolista que para mí no es de 40 millones de euros, que vale bastante más. Totalmente. Yo creo que también tiene que haber algo lo ha comentado así un poco por encima Andrés, que con la vida personal, ¿no? Con algo que se nos escapa fuera de lo deportivo, porque si no, no tiene sentido que el Olympique de Lyon, que ya sabemos que ha tenido ventas muchísimo más jugosas, lo deje escapar por ese precio. Yo estaba pensando un poco, escuchando a Andrés, cómo porque es que estamos hablando no solamente de Cherki, estamos hablando de cómo va a reestructurar todo el Manchester City y Guardiola, ¿no? Centrándonos en Cherki, vale, podemos pensar un 4-2-3-1 donde él pueda jugar en la media punta con mucha libertad para ser también un interior, ¿no? Que baje y se transforme en 4-3-3. Pero claro, tenemos que hablar de Rodri Reinders, ¿no? Que serían los otros componentes de la medular. Sí. ¿Cómo podemos subsanar quizás esa presión tras pérdida que no tiene, esa implicación defensiva que no tiene Cherki? Es verdad que Reinders es un futbolista que en eso es sublime porque recorre muchísimos metros, y Rodri ya sabemos que permite que las líneas estén donde quiera Guardiola y solamente por mera lectura táctica sabe dónde llegar y recoger y robar la pelota.
Pero claro, si tienes a Marmús, por ejemplo, me lo invento, banda izquierda, y a Bernardo Silva, banda derecha, sabemos que también había un poquito de déficit físico del City esta temporada. Si Cherki nos implica, hay varias dudas. Ahora, en cuanto a talento, yo creo que el City ha firmado un jugador que no se le podía escapar por ese precio. Yo creo que es un futbolista único, pero las dudas existen también como empezaba el audio Andrés, en muchos jugadores de muchísimo nivel no han acabado de cuajar con Guardiola, como comentábamos antes, otros que no han acabado de cuajar con Simeone. Ahí existe la duda. En cuanto a talento, creo que poquita, y creo que era un fichaje que necesitaba la marcha de Kevin De Bruyne, la edad y la salida de Gundogan, Bernardo Silva, no necesitaba el City sí o sí. A mí me recuerda un poquito a Jack Grealish, en el sentido de que es un futbolista súper libre, que hace un poco lo que quiere, que es el mago. Grealish era el mago del Aston Villa, Cherki era el mago del Olympique de Lyon, hacía un poco lo que quería dentro del campo. Vamos a decir que Guardiola a su manera supo aprovechar o supo tener una muy buena versión de Grealish el año del triplete, el año de la Champions. Es verdad que lo metía en la banda, que ni mucho menos veíamos la mejor versión de Grealish, pero era una versión súper productiva para el Manchester City, que le permitía perder pocos balones en tres cuartos, le permitía que hubiera pocos contraataques del rival, y al mismo tiempo un futbolista con una amenaza tremenda y que juntaba al rival en su sector y permitía que hubiera lado débil justo en la otra banda, en la banda derecha, y eso lo aprovechó muy bien en su momento el Manchester City. Pero decir que Grealish ha triunfado sería mentir. Grealish no ha sacado ni muchísimo menos su mejor versión en el Manchester City, en parte por la gestión de Guardiola y en grandísima parte por cómo ha gestionado su carrera Jack Grealish, y ahí lo vamos a dejar. Pero yo creo que Guardiola de esa, voy a decir que ha aprendido, y que si no es por eso, no le dice a Cherki en una conversación para convencerle de que fiche, que va a tener libertad, que con la pelota va a tener libertad para hacer lo que quiera, que puede ser libre con balón, que eso para gente como Cherki, como Grealish, ese tipo de futbolista me parece fundamental. Se van gente como De Bruyne, como Grealish también, que no ha entrado en la lista de convocados para este Mundial de Clubes y al que se le busca salida. Entran jugadorazos como Ait Nouri, Reinders y Cherki, a los que tenemos muchas ganas de ver. Pues nada, Paquillo, hemos hecho 40 minutos de puro Mundial de Clubes, y si te parece, para el fin de semana dejamos un poquito de tiempo para hablar de fichajes, que está viendo cosas interesantes y a la gente le mola hablar de nuevas incorporaciones y tal. Se van a hacer oficiales algunas estos próximos días, así que si te parece, el fin de hablamos de Mundial y fichajes, pero nos hemos quedado sin tiempo para más. Métele bien al aire acondicionado, Paquillo, sobre todo, que no te duelan prendas, que luego hay problemas. Agüita, mucha hidratación y aire acondicionado, Paquillo, ¿eh? Sí, no te preocupes, que sabemos sobrellevar. Son ya muchos años pasando los veranos aquí, y tranquilo que el City y el Real Madrid la vamos a ver con temperaturas que no me sienta yo como ellos, ¿vale? Hablaremos de fichajes y nos podéis dejar también preguntas sobre fichajes, en @playfutbol, en Twitter, en lo que ahora se llama X, la red social X, y también en los comentarios de iVoox. Ahí nos encontráis a Paquillo y a servidor respondiéndose en el próximo episodio de Play Fútbol. Paquillo, lo dicho, muchas gracias, un abrazo y hasta el fin de semana. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos, volvemos el domingo. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.